Bendiciones, mi amada audiencia, hombres y mujeres, cristiano, no cristiano, amigos, amigas, hermanas, hermanos. Una vez más delante de ustedes está el reverendo, el pastor, el doctor, como ustedes quieran llamarme, Nicanor González, representando la incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Esa es la institución que hemos establecido para seguir presentando estas programaciones por Facebook, por YouTube y todos los canales que podamos conseguir y adquirir, pues estaremos en esos lugares haciendo esta apologética o esta defensa del Evangelio. Lo interesante que ustedes van a notar en esta defensa tiene que ver con poner en orden las cosas que no se ven que están en orden y hablar de esa parte donde las personas necesitan ordenar el pensamiento teológico, bíblico, para poder no entender ni comprender, por lo menos conocer en la forma, de acuerdo a la narrativa de las Sagradas Escrituras, de la forma que Dios intencionó revelarse a los seres humanos. Y cómo Él lo sigue haciendo hoy en día, cómo Dios sigue haciendo eso hoy en día. Porque la forma que Dios determinó revelarse, eso sigue hasta el día de hoy. Y lo interesante es que cuando estemos con Dios, reinando con el Señor, Dios seguirá revelándose a sus criaturas, pero de la forma de Dios, no de la forma que nosotros queremos, no de la forma que nosotros entendemos o comprendemos, sino de la forma que Dios sabe hacerlo. O sea que Dios también tiene su libertad de expresión. Él tiene un qué decir en su revelación a nosotros, los seres humanos. Nadie en el universo, dentro de la jerarquía angelical como de la terrenal, tiene ningún patrimonio, ningún control, ningún poder acerca de Dios y de la forma que Dios es, de la forma que Dios dice y de la forma que Dios hace. Porque dentro del ser de Dios está lo que se llama la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios cubre todo el ser de Dios en todo lo que Dios quiere hacer y quiere decir. Todo lo que Dios intenciona hacer dentro de sus planes, propósitos y voluntad. Así que cuando miramos el ser de Dios, nosotros los humanos, simplemente tenemos que hacer silencio y permitir a Dios que sea Dios. ¿Ve? Permitir a Dios que sea Dios.
Porque nosotros no somos dioses, aunque hay gente que lo han dicho. Hay gente que han declarado que nosotros somos como Dios aquí en la tierra. Y han tenido la idea del querubín protector. Seré semejante al Altísimo. Seré como Dios. Me sentaré en su trono. Isaías 14, 12, 13, léalo. Y que, como estamos hablando de la defensa del Evangelio de Jesucristo, siempre voy a hacer algunos altos, algunas paradas en algunos artículos de la misma revelación de Dios para que nosotros podamos seguir conociendo la forma que Dios continúa. Lo hizo en el pasado y que hoy en día continúa haciéndolo en el presente. Que nosotros no queramos aceptar esa forma, ese problema de nosotros, no es de Dios. Que nosotros queramos cambiar el juego, eso es una situación de nosotros, no es de Dios. Que nosotros queramos otra forma de Dios ser con nosotros, eso es un problema de nosotros, no es de Dios. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y está hablando de Jesucristo, que se hizo hombre. Y el Padre lo envió a la tierra para redimir y salvar a los seres humanos. Sin embargo, el estatus de Jesús como hombre, que tomó carne, murió y resucitó con un cuerpo glorificado, y que tiene las marcas en sus pies y en sus manos de la cruz, porque en Zacarías 13:6, cuando Cristo venga por segunda vez, los judíos lo van a ver y le van a preguntar, ¿y esas marcas? Y él va a decir, me la hicieron en la casa de mis amigos. En el capítulo 14 habla de que Cristo en su segunda venida va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y ahí entonces vendrá el lamento de las naciones, como dice Apocalipsis 1:7. Las naciones y las tribus se lamentarán cuando vengan y vean al Hijo de Dios. Lo interesante aquí es que los judíos van a ver a ese mismo Cristo que la iglesia ha predicado por más de 2000 años. No van a ver a alguien diferente. Y como yo digo, que ese es el problema de nosotros, los seres humanos. A nosotros nos dicen, no caminen por ahí, nosotros caminamos por ahí. No te pongas esto que te va a hacer daño y nosotros no lo ponemos. Una rebeldía interna dentro de nuestro ser que quita todo lo que tiene que ver con lo que es incomprensión, entendimiento de nuestro ser racional. Y aquí el texto que tengo de Isaías 40:8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Por eso quiero hacer una conexión con la defensa del Evangelio y lo que está ocurriendo en este tiempo en particular. Porque hay unas violaciones
de la palabra de Dios increíble en los púlpitos, en los altares de las más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Y hay una interpretación tan equivocada que la misma iglesia se encuentra en un estado de confusión. Amén. De confusión, de turbación. Entonces no entendemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, que en los postreros días se van a aumentar los maestros, los predicadores, porque habrá comezón en el oído para oír. Entonces aquí dice que la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El otro verso que conecta con ese precisamente está en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y ahí yo le estoy hablando del paréntesis que vive la humanidad aquí en esta tierra de 70, 80, 90 años, 100 años. Y que nosotros vamos a pasar con el tiempo aquí en la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer, y no solamente va a permanecer, sino que se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? Pues porque Dios, como dice Isaías 55:11, su palabra no vuelve atrás vacía. Dios habló de algo, usted lo lee, yo lo leo, y aunque eso no se esté cumpliendo en mi tiempo que yo estoy leyendo o en el tiempo que usted está leyendo, eso va a tener su cumplimiento. Imagínense, en Génesis 3:15, Dios prometió que la mujer iba a concebir un hijo que le iba a pisar la cabeza al que causó la caída en el huerto del Edén, a la serpiente antigua. De Génesis a Cristo transcurrieron algunos 4,000 años. Delante de Dios, 4,000 años, conforme al Salmo 90, son 2 días. Y si ponemos un poquito más, son 4 días. Y es una figura, porque Dios no habita en el tiempo y por el tiempo y para el tiempo. Dios es el tiempo. No hay noche, no hay día para Dios. Dios siempre es eterno, es la eternidad de Dios. Entonces el Salmo 90 nos dice que un ayer para Dios son como 1,000 días. Segunda de Pedro 3:8 habla, un día para Dios es como 1,000 años. 1,000 años. Entonces, si ponemos en esa forma figurativa el tiempo de Génesis 3:15 a Cristo, pasaron 4 días. 4 días. De Génesis 3:15 a Cristo murieron millones y millones y millones y millones de gente. De Cristo a nosotros han transcurrido 2,000 años. 2 días para Dios. Y ahí es donde está el problema de nosotros con el tiempo y el cumplimiento de la palabra de Dios.
Mire, cuando una persona muere, esa persona entra en el tiempo de no tiempo, esperando la resurrección de los muertos, de acuerdo a primera de Corintios 15, 49, 50 y 51. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. Cuando una persona muere o parte de este planeta Tierra, su espíritu, su alma sale, va al paraíso, se queda ahí esperando hasta la resurrección. Ahí no hay reloj, ahí no hay tiempo. Cuando esos cuerpos se han glorificado, es como si nunca hubieran muerto y como que no transcurrió ningún tiempo, aunque nosotros hemos transcurrido 2000, 3000 años. Quiero que entiendan este concepto. Que los muertos en Cristo están en el paraíso esperando la resurrección de los muertos y que ellos no están impacientes mirando el reloj o el almanaque o el calendario o los meses o los años o los días, porque eso no existe en el más allá. Eso es aquí. Y Dios usa a Isaías y le deja saber a Isaías que la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Se usa a Mateo, el apóstol, donde Mateo, usado por el Espíritu Santo, indica que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Es tan fuerte la palabra de Dios, tan poderosa, que toda existencia dejará de ser y la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es Dios. Ay. ¿Cómo así, doctor? Pues, ¿qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. ¿Bien? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Salmo 119 habla de eso, de conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de su palabra. Entonces, hay muchas personas hoy en día que están hablando supuestamente de la palabra de Dios. Lo cual, cuando se evalúa con la verdadera palabra de Dios, no hay ni una pulgada, ni un coma que indique que esa persona está hablando la palabra de Dios. Y esto es un problema. Porque la fe se fundamenta, como dice Romanos 10:17, por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreo 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que para yo ministrarle a ustedes la palabra de Dios, yo tengo que estar seguro que yo voy a hablar la palabra de Dios y no mi sentir, mi pensar, mi opinión, lo que yo creo, lo que yo, no. Sino que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si hablamos la palabra de Dios, esa palabra cuando los oídos de las personas oigan, le va a producir fe. Y esa fe va a producir convencimiento. Y ese convencimiento va a producir certeza, seguridad. Y esa seguridad va a crear confianza para que entonces esa persona entre en una verdadera relación con su Dios. Y no conmigo. No con la iglesia, no con el movimiento, no con el avivamiento, no con los grupos, no con los días de servicio, no con lo que nada, sino que esa persona va a entrar en una relación con Dios.
todavía hay millones de iglesias que siguen obrando para salvarse. Por ejemplo, cuando en Efesios 2, 7 y 8 y 9, que nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia que somos salvos. Y esto no es de los hombres ni de las mujeres, es un don, es un regalo de Dios. Y ahí es donde viene la cuestión y la crisis que hoy en día me siento yo a hablarle a todos estos millones de iglesias que hay en el mundo. Que antes le hablaba a una sola iglesia, los domingos que predicaba en la iglesia que pastoreé por 44 años. Sin embargo, ya en este tiempo de mi retiro pastoral, estoy ahora como un apologista, un defensor de Dios, de la palabra de Dios. Y todos esos errores que yo cometí, todos esos males que yo cometí, todo lo que yo miro para atrás, lo vamos a corregir enseñando a otras personas para que no lo cometan. Y sean mejores que yo, más poderosos, hombres y mujeres, que pueden hacer las cosas más mejor. Porque en el ministerio uno entra a un estado de rutina y que esa rutina le dejan creer a la persona que usted está en la voluntad de Dios, y no es así. Y todo es por el grupo de personas. Por querer complacer los intereses, los motivos ulteriores de personas que están dentro de ese grupo. Y estoy hablando de todas las iglesias en general. Que eso es lo que está ocurriendo en todas las iglesias en general. El tiempo de oración ya, de comunión, de intimidad, de diálogo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, no. Yo tengo que verme bien, yo tengo que exhibir bien, yo tengo que hacer una buena presentación. Y siempre mi actitud fue presentarme delante de Dios como obrero, que no tengo que avergonzarme, sino que voy a trazar bien el error del engaño y la verdad. Esa fue mi actitud siempre en la ministración de la palabra de Dios. Y si me veía bien o no me veía bien con mi ropa, para mí eso nunca ha sido una importancia. Mi importancia siempre ha sido verme bien delante del cielo. Porque aún una persona viéndose bien lo van a criticar. Usted nunca va a satisfacer a todas las personas. Aún usted viéndose perfecto, de acuerdo a usted, alguien va a ver una imperfección en usted. Pues entonces vamos a complacernos a nosotros mismos y vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, vamos a amarnos a nosotros mismos y no escuchar lo que digan los demás, sino que lo que dice usted y Dios con usted. Yo fui a un país hace muchos años atrás y fui con unos mentores a este país, pero yo estudié la cultura de ese país, estudié la idiosincrasia de ese país, la política de ese país, antes de ir a ese país. Y fueron profesores cuando estaba estudiando en el seminario, y fueron estudiantes. Y yo me puse el uniforme que usaban los pastores y los líderes en ese país de la iglesia. Y en una le pregunté a uno de los líderes mayores, ¿cómo me veo yo? Me dice, Nicanor, tú te ves muy bien. Okay.
Pero hubo un profesor que me dijo a mí, Nicanor, tú no estás bien, tú tienes que contextualizarte. Ahora, me lo dijo una persona americana de aquí, de los Estados Unidos, y yo estaba en este país. La cosa fue que nos invitaron a predicar a cada uno de nosotros a diferentes iglesias. Y yo fui a una iglesia de un supervisor de área y él me subió al púlpito, que yo tenía el uniforme de corbata y traje y todo, a mi profesor, el hombre que estaba contextualizado, no lo dejaron subir al púlpito y tuvo que ministrar de abajo. Yo recuerdo esa noche que él vino bien furioso, en que iba a confrontar al pastor, que esto y que aquello. Hay costumbres, hay tradiciones, hay cultura que nosotros tenemos que observar y no violarla después que no violen la palabra de Dios. Que todo lo que viole la palabra de Dios, entonces ya eso crea un problema para nosotros que creemos en esa palabra de Dios, que es diferente. Y que los cristianos del primer siglo querían que adorasen a César, que le llamasen Dios y Señor, y ellos dijeron que no y dieron su vida en martirio. Todavía existen situaciones así en China, en el mundo árabe, en cierta parte del África, y hay hombres y mujeres que todavía están dando su vida por la causa del Evangelio, por adherirse, adaptarse, aceptar la palabra de Dios. Entonces, la crisis que como maestro de la palabra estoy viendo es que muchas personas están supuestamente oyendo la voz de Dios. Y cada vez que le hablan a la gente, le hablan, Dios me está diciendo que te diga. Dios me dio este mensaje para ti. Dios me está diciendo que ese va a ser el esposo para ti. Entonces, hay un sinnúmero de personas que están confusos con todo eso. ¿Será Dios o no será Dios? En mi pastorado, yo tuve mucha delicadeza con ese asunto y mucho cuidado. Y era muy celoso. Y tanto la congregación como la gente que me conocen a mí donde quiera saben mi posición de ese particular. Porque cuando uno estudia, Dios ilumina a uno para conocer esa verdad que va a libertar no solamente a uno, sino a las demás personas que están escuchando. Por ejemplo, iluminación y revelación. Y yo he enseñado, he dado conferencias en relación a este particular. Iluminación y revelación. Entonces está la revelación mayor, que es la palabra de Dios. Génesis y Apocalipsis. Esa es la revelación mayor de Dios en cuestión de escritura. La máxima revelación de Dios
es la persona de Jesucristo, que esa palabra se encarnó. Esa es la máxima revelación. No hay más. No espere más revelación de Dios. Pero la mayor revelación de Dios está de Génesis a Apocalipsis. Y ese libro se selló con Apocalipsis. Yo recuerdo cuando estaba en Radiovisión Cristiana que había un movimiento grandísimo de profetas y un montón de profecía y todo. Y yo tranquilito. Y uno de los líderes me llamó a su oficina para hablar conmigo. Porque supuestamente él estaba recibiendo muchas revelaciones. Pero él tuvo el cuidado de usar ese término conmigo. Y cuando él comenzó, cuando Dios me... Oh, no. Él se paró y no, yo no puedo usar ese término contigo porque tú has enseñado que el Espíritu Santo lo que hace es que ilumina lo que ya está revelado. Él mismo se corrigió. Por lo menos reconocieron esa parte de mi forma apologética en yo presentar la palabra de Dios. Después trajeron un profeta del otro lado del mundo y hasta me invitaron a yo ir. Quizá ellos creían que el profeta me iba a profetizar y me iba a decir un montón de cosas. Yo no conocía a ese hombre ni él a mí. Yo sé que él vino y se acercó a mí. Me dijo, mi siervo, no tenga miedo con la palabra de ciencia que yo te he dado a ti. Y ese profeta dijo delante de esos líderes, yo te he dado ciencia, no tengas temor, no te preocupes de nadie. Habla esa palabra de ciencia que yo te he dado. Wow. Ok. Porque los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago. Ellos creen y tiemblan. La fuerza del mal creen en el Evangelio, pero ellos tiemblan cuando se habla bien, se explica bien esta palabra de verdad. Entonces, desafortunadamente, todos estamos en las congregaciones de las 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Y todos vamos a la casa de oración con nuestras dificultades, nuestras crisis familiares, de esposo, de esposa, de hijos, de nietos, de enfermedades, de problemas económicos, un montón de cosas, ¿no? Entonces el grupo se comunica el uno con los otros y uno le dice una información al otro, el otro recibe la información. Después cuando estamos reunidos en la casa de oración, de repente viene una profecía, Dios me dice. Pero ya la persona sabía por otra persona. Es un problema, eso es muy serio. El nombre de Dios, lo que dice en Éxodo 20, no, el primer mandamiento, no tomará el nombre de Dios en vano. ¡Auch! Se ha violado eso. Otra gente usa al Espíritu Santo. Marcos 3 habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No hay perdón de Dios para eso. Esas son otras explicaciones que tengo que darle a ustedes más luego. Entonces tenemos un compendio de la palabra de Dios, de Génesis y Apocalipsis, para llevarnos al cielo. Porque la profecía no la va a llevar a usted al cielo. ¿Usted me oyó? Ni la revelación de nadie, ni la iluminación de nadie la va a llevar al cielo a usted. Y aunque oren por usted y usted se carga 20 veces, usted no va a ir al cielo con esas cosas. Y usted va a ir al cielo porque usted en Romanos 10, 9 y 10 confesó a Cristo
y creyó en tu corazón, y por eso usted es una persona salva hoy en día. Por eso que usted va a ir al cielo. Usted va a ir al cielo porque usted está cumpliendo lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso usted va a ir al cielo. Usted va a ir al cielo porque usted está oyendo la palabra de Dios y esa palabra está produciendo la fe de lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso usted y yo vamos a ir al cielo. Usted va a ir al cielo porque en segunda de Corintios 1:21 y 22 dice que usted recibió el sello del Espíritu Santo. En Efesios 13 y 14 dice, el sello es el Espíritu Santo, es la arra, la prenda que Dios le dio para su salvación. Lo que dice Efesios 4:30, no contristé al Espíritu Santo de Dios, el cual fue dado para el día de la redención. Y que no importa todas las profecías que le digan, todos los ministerios que usted tenga, todos los países que usted pueda viajar, donde quiera ir, usted tiene que tener su relación clara con Dios, con el Espíritu Santo, para que cuando ocurre el rapto o la muerte, usted vaya al lugar donde Dios tiene que ponerlo a usted y a mí. Entonces la Biblia nos explica claro, Dios no es Dios de confusión. Si usted se siente confundido porque alguien le profetizó, simplemente rechace esa profecía, rechácela, no la acepte. Porque si la acepta, entonces usted va a estar muy confundido. Dios no es Dios de confusión, como dice en Corintios. ¿Ve? Dios no es Dios de confusión. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguien le dice algo a usted y usted se siente incómodo y esa persona dice, Dios que te está hablando, y eso está produciendo incomodidad, eso no es la verdad. Que en Juan 8:32 dice, y la verdad os libertará, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Qué lindo cuando Dios usa a una persona para amonestarnos a nosotros, para nuestro beneficio, nuestro bienestar, pero no para turbarnos y confundirnos y quitarnos el sueño y ponernos a ayunar 40 días. No, por favor, no, así no. Si en Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es gozo. ¿Usted cree que Dios va a comenzar a usar a otra gente para quitarle el gozo del Espíritu a usted? Por favor. No. Estos son bochinches. Son personas que han oído cosas. Y ya la incredulidad está tan grande que ya usted ve cosas que se manifiestan en los púlpitos de supuestos milagros y después se descubren que esa gente se habían combinado para ganar dinero, para hacerse viral, para salir. Olvídese. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a ver que esta palabra va a permanecer para siempre y que se va a cumplir porque Dios lo dijo? No se va a cumplir porque yo quiero. De todo lo que va a suceder que está dentro del renglón del paradigma y el programa de Dios, eso va a tener su cumplimiento, punto. Esté usted, esté yo, no esté yo, no esté usted, eso se va a cumplir. Y la idea es que tenemos que
cumplir con lo que dice Lucas 19, 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que yo tengo un trabajo de paciencia, más el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5, 22 y 23, es paciencia. Por ejemplo, hay personas que ya se han pasado de su edad para posiblemente crear una relación con un hombre, con una mujer. Y muchas veces se impaciencian tanto que van a todos los lugares donde están profetizando para ver. Entonces, criticamos a Saúl, que fue a la pitonisa, en 1 Samuel, que se revela esta situación de Saúl. Porque Dios no le hablaba por el Urim, por el Tumim, por los profetas, por nadie. Y él decide buscar a una bruja para que Dios le hable. Entonces, la idea es que si creamos una relación con Dios, ¿cómo usted puede estar consciente que posiblemente Dios la quiere a usted de esa forma y ya, hasta que Él venga? Para que no se meta en problemas con hombres o con mujeres, o con hijos, con nietos, y termine sus días en un problema mayor y morirse antes de tiempo. Esto no estaba en el bosquejo, ¿ok? Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre y se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y yo no quiero decir que usted no puede conseguir un compañero a la edad que sea. Pero no se puede forzar, y menos por profecía o por gente que está interesada en que usted esté bien, y que esa persona no quieren aceptar que usted esté en la condición que usted está. Entonces ellos mismos se meten en problemas diciendo que Dios les dijo o que el Espíritu Santo le dijo, cuando eso no está sucediendo. 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. ¿Por qué las iglesias del mundo se han convertido en mediadores, quitándole la posición a Jesús? ¡Auch! Usted no le dice lo que dice Mateo 24:24, que vendrán falsos cristos, personas que se hacen mediadores, se han vuelto Cristo, quitándole la posición a Jesucristo, es nuestro abogado, nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Y Dios, antes de usar a nadie, Dios va a hablar directamente con su hijo, con su hija. Si Dios usa a quien sea que esté en las manos de Dios, es para confirmar algo que ya Dios está tratando con usted, y usted le da gracias a Dios. Bien. Entonces, en estos días están ocurriendo todas estas guerras, como que si eso es algo nuevo. Déjeme dar un panorama histórico. Desde que Adán y Eva desobedecieron, el ser humano está en guerra contra la fuerza del mal y contra sí mismo. Mire lo que hizo Caín con Abel en el capítulo 4. Lo mató. Guerra. Que se van a aumentar la guerra, seguro, porque mientras más grande la población, más grande se ve la guerra. Pero los países del Medio Oriente siempre han estado en guerra. Todos esos países, los 6 países de Siria, Asiria, Medo, Persa, Egipto, Babilonia, toda esa gente siempre estaban peleando día y noche.
Hoy en día lo vemos en televisión, hoy en día estamos escandalizados nosotros. Y como que se está forzando la profecía, que se va a cumplir, que es increíble. Increíble. La gente asustada, no pueden dormir, ¿no? Porque el otro día se habló de la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo fue a Costco y vaciaron a Costco. Dice que no había nada más. Se llevaron todos los huevos, todos los papeles, todo, agua. Entonces todo eso en una sociedad lo que crea son inflaciones. Porque entonces cuando todo el mundo se lleva todo lo que me toca a mí, a usted, entonces estas tiendas aumentan los precios porque supuestamente ya no hay más. Eso se llama inflación. Y no vemos lo que dice el Salmo 46, 10. Está quieto y conocer que yo soy Dios, seré exaltado y enaltecido entre las naciones. No. Nosotros los creyentes somos los primeros que andamos con nuestro carrito a llenarlo hasta arriba. Después se aquieta todo y ahí está la comida pudriéndose en las neveras, en los freezers y en todos los lugares. Esa es la situación de la humanidad. No estamos sacando tiempo para hincarnos, Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué tú quieres que yo haga en este momento? Entonces tenemos unos agitadores en estos medios de Facebook, de Twitter, de Messenger, de Instagram, hablando ya de comprar la máscara, de hacer búnker, y todo eso cuesta miles y miles de dólares. Cuando venga el fin, la iglesia no va a estar aquí. Si usted acepta eso, usted va a estar en paz. Va a orar, va a ayunar, va a ir a su templo, va a adorar a Dios, va a estar en paz. Y que la palabra de Dios permanece para siempre. Se cumplirá la palabra de Dios, aunque otro esté diciendo otra cosa que no es. Primero, la palabra de Dios nos dice en Romanos que la iglesia no fue salva para la ira de Dios. La iglesia no va a pasar por la ira de Dios, señores. Eso lo dice la Escritura, Romanos 9. Y también lo dice en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Nosotros somos la persona que vamos a ver nuestra salvación sin pasar por esas tribulaciones. Vamos a ver los principios de dolores, conforme a Mateo 24, 8. Pero Mateo 24, 6 dice, todavía no es el fin. Es el Evangelio, ¿no? Todavía no es el fin. El fin vendrá cuando Dios determine que venga el fin. Y por más que aquel hable lengua y brinque y salte y corra por la iglesia por encima de los bancos y se reguinde de un bohuco, de una soga, olvídese de eso tranquilo, ni lo mire para que no se confunda. Mantenga su palabra abierta. Mi palabra no vuelve atrás vacía. El cielo pasará. La tierra pasará. Mi palabra permanecerá y hará lo que se intencionó y lo que se habló de esa palabra. Mire lo que está ocurriendo con Irán, con Israel, con los Estados Unidos. El presidente Trump dispara y manda y destruye 3 lugares que habían supuestamente bombas nucleares y un montón de cosas, productos para hacer la bomba. Ahora llamó a la Ayatollah, llamó a Benjamín Netanyahu para hacer paz. Y ahora hay un cese de paz.
que posiblemente se van a sentar en la mesa para negociar, para estar tranquilos. Pero por ahí hay un grupo de gente agitando, olvídese. Y que la China en este momento está llena de agua. Pues otros países vienen terremotos y se llenan de agua y todo. Entonces, si la China tiene su propia crisis, ¿qué va la China a pelear con nadie? Putin está en crisis con Ucrania, peleando con esta nación que le pertenecía a ellos. ¿Qué va Putin si ha gastado tanto armamento a pelear con los Estados Unidos? Hay que usar la lógica y la razón. No pensemos que vamos a alterar la profecía y la palabra de Dios porque yo recibí, porque ahora el lujo ahora es, yo soñé anoche. Yo sueño con mi congregación de 44 años y veo a los hermanos y me veo predicando, me veo tocando el órgano. Yo sueño todo el tiempo. Yo tengo que hablar de esas cosas. No, esto es mío. Yo sueño con cosas que están ocurriendo. Yo no tengo que hablar de eso a ustedes. Eso es mío. Pero la gente quiere hacerse viral y son los soñadores. Quieren ser como José, los soñadores, los interpretadores de sueños. Entonces, si vamos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios debidamente y no estar oyendo a personas que continuamente dicen que Dios le dijo a ellos que te dijera a ti. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Y para qué entonces se escribió la Biblia? Si Dios iba a usar a toda esta persona, ¿para qué se escribió la Biblia? Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro habla que esta es nuestra brújula, versos 19 y 20. Es nuestra guía. Es la antorcha que nos va a alumbrar. Lea la Biblia y usted verá que usted va a estar bien. Pero no. La gente quiere oír que le diga, Dios me está diciendo. Entonces ese Dios me está diciendo no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. En Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia, Dios usando a Moisés, en el verso 18 del capítulo 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y después dice la amonestación a los profetas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire, nuestra iglesia tuviera mucha gente muerta. Y entonces, y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Entonces el Señor le contesta, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, esa es palabra que Jehová con el profeta, con la presunción, la habló el tal profeta, no tenga miedo de él. Ahí está. Ahí está. Sí, y estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la gracia. La gracia es más fuerte todavía. Es más fuerte la enseñanza de lo que enseña la ley. Entonces, si la persona tiene sueños, tiene visiones, tiene esto y te dice que esto te va a acontecer y no te acontece, tú no puedes seguir oyendo a esa persona, ni andando con esa persona, ni escuchando a esa persona. Yo lo siento mucho. Dios te bendiga. No, que vamos a salir. No, Dios te bendiga.
¿Ve? Que aquí la Biblia me dice que aquí a ti hay que apedrearte, quitarte la vida por mentiroso. Ouch. Una vez yo estaba en Revelación Cristiana sentado y salí y estaba afuera. Ya iba a comenzar mi programa. Y vimos un tal profeta y me dijo, Nicanor, tengo 3 viajes para ti. Okay. Así que cuando comiencen, son 3 viajes que tienen. Okay. En mi mente dijo, bueno, la convención del concilio de distrito, mis vacaciones y la salida al parque con mi congregación, ¿no? Yo soy pastor. Los pastores no tienen que estar viajando. Tienen que estar atendiendo las ovejas. Ese es el orden bíblico. Ouch. Se le está dando un salario, una compensación por su trabajo. Dice, no, pero te dice, no, pero esos son trabajos de misiones, pero es que la misión pastoral es la mayor. No, que usted tiene tanto que tiene que ir a los países del mundo. Yo recibí un llamado al pastorado. ¿Cuándo usted vio en Israel a los pastores dejando las ovejas solas? Ouch. ¿Cuándo? Especialmente en este periodo de tiempo, cuando hay tanta falsedad y gente que van entrando de una forma sublimal para cuando tengan ese poder, entonces ellos manifestarse. Yo vigilé todo eso en mi congregación. Y yo salía, yo tomaba mis vacaciones. En un momento dado me quedaba en el área y hice lo que tenía que hacer. 44 años, yo no tuve división en mi congregación. Que se iban la gente, seguro, eso es normal que la gente venga y se vayan. ¿Ve? Todo el mundo se permaneció en su lugar. En que había una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Y hoy en día hay un nuevo pastor en esa congregación y la congregación ya se hizo el fundamento. Ahora vamos a edificar sobre esos fundamentos para, olvídese, llegar al cielo todo. Y que hay una fundación. Pablo regó, Apolo predicó, pero el crecimiento es Dios que va a dar el crecimiento. Y yo estoy retirado, pero ahora estoy como mentor. Los pastores me están llamando con situaciones en sus vidas, me están invitando para darle conferencias de situaciones que hay que tratar, porque ya hay un conocimiento ejecutivo, práctico, experimental, académico, para poder ayudar mejor a tantas congregaciones que están pasando por estas situaciones. Y todo lo que yo uso es la palabra de Dios. Yo no opino, yo no pienso, la Biblia dice porque la conozco. Hermano, yo creo, no, esto es lo que dice la Biblia. Hermano, yo pienso, no, esto es lo que dice la Biblia. Usted cree la Biblia, entonces cuando usted le establece lo que dice la Escritura, olvídese lo demás. Si esa persona no se va a someter, no va a poder estar ahí. Bien. Y hay muchas personas que andan buscando todas esas congregaciones donde la gente está muerta del conocimiento de la palabra de Dios para entonces ellos penetrar. Por 44 años yo tenía lo que se llama un vacuum. Yo era el que daba la clase a toda la gente nueva que venían, que sea ministro ordenado, tenía que sentarse conmigo en mi clase. Que esa persona tenía que saber quién yo era, qué visión y qué misión tenía esa congregación.
Y cuando yo veía mis presentaciones, algunos no se quedaban, se iban. ¿Qué decían? Aquí yo no puedo trabajar mucho, aquí no, porque ellos venían con sus motivos ulteriores. Y ahí es donde está el discernimiento de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Una vez vino uno que tenía más de 84 ministerios. Y quería manifestar todos esos ministerios en mi congregación. Y hasta me ofreció dinero. Y este ministerio no está en venta. Aquí seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y ese supuesto hombre de Dios me dijo, ese libro lo escribieron los hombres. Mira, vete de aquí. Tú no puedes estar aquí en esta congregación. Todo eso yo lo hice en privado, que ni los oficiales ni nadie supo nada. Que me va. Y mientras estaba hablando conmigo, le dije, ¿por qué me está grabando? Abrió los ojos. Que él pidió una cita conmigo. La gente no entiende lo que es un hombre de Dios. Fue a grabarme para yo no sé qué. Le dije, ¿por qué me está grabando? Si yo no te he dado esa autorización, es una violación. No, que tengo que cuidarme. Él reconoció que estaba grabando. Increíble, yo no sabía nada. Y que cuando vienen los falsos y los que tienen motivo ulterior, Dios va a ayudar a ese hombre y a esa mujer que está delante de esa congregación a desenmascararlo, no en público, en secreto, que nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted la aplica. La gente dando sueños, dando visión para la iglesia, para los hermanos, para esto, nada se cumple y todavía lo tienen presentándolo al frente. No, hermano, siéntese, usted necesita ir al instituto, necesita prepararse mejor. Ouch. Este libro fue el primero que escribí, Movimiento y Concepto. Yo lo tengo aquí en casa, usted tendría que ordenarlo conmigo porque no está en ninguna casa publicadora ni en Amazon. Estamos colectando dinero para mandar todos estos libros a Amazon para que ustedes lo ordenen allá. Pero si usted quiere este libro, usted me llama al 646-755-1290. 646-755-1290. Este fue el primer libro que yo escribí. El segundo libro, El Consejero Sanador con Dios. También este está en casa. Este se me acabó. Aquí tengo como 2 o 3 de estos. Este es un hardcover, forro duro. Y aquí en este libro yo presento cómo aprender a contextualizar el texto bíblico después que conocemos el contexto histórico. Aquí en este libro. En este libro yo presento de que el ser humano necesita conocer al Creador para ayudar a la criatura de Dios. Los psicólogos, psiquiatras, doctores, todos necesitan un contacto con el cielo para ayudar a la gente que le pertenecen a Dios. Entonces el libro habla de interpretando lo incomprensible de la vida. Capítulo 15 habla de la caída de Lucifer. ¿Cómo cayó Lucifer del cielo siendo el sello de la perfección? Siendo el ser esplendor, el querubín grande y protector. En el capítulo 15 yo hablo de esto, pero hablo de todas esas incomprensiones que estamos teniendo. Este es un libro como profético porque hay muchas cosas que están aconteciendo hoy en día. Cuarto libro, reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Toda la ira, todo el enojo que tienen las personas vienen de una causa primaria. En este libro yo voy a la causa primaria para no ponerle tanta atención hasta las peleas y a las reacciones que tienen las personas. Todos estos libros yo los tengo aquí en mi casa, tengo miles de libros. Quinto libro, los cruces transaccionales entre la familia. Aquí está la foto de mi hijo que está en el cielo, está su ex esposa, está Noah y Luca.
Y precisamente yo escribí este libro y la puse a ella, que estudió en la República, a corregir la gramática. Pero fue como una terapia que yo quería darle a ellos, que yo sé que ellos no estaban muy bien en su relación. Y mire lo que resultó. Pero en este libro yo presento que toda la familia pasamos por cruces, por situaciones normales y que necesitamos leer y estudiar. Mire este otro libro, el 6. Conflicto, posibilidad extraordinaria para la vida. Cómo lidiar con los conflictos y cómo usar eso como algo extraordinario para yo ser un mejor hombre y una mujer de Dios. 7. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Te dice, yo tengo 70 años, 60 años, 90 años, ¿qué más me voy a conocer? El conocimiento no tiene tiempo. El hecho de uno conocer algo a última hora de uno puede ayudar a uno a morirse en paz. Tu percepción determinará el destino de tu vida. Percepciones. La vida se compone de percepciones, como uno ve las cosas, como uno interpreta las cosas. Y de acuerdo a como usted la ve, como usted la interprete, aquí yo hablo del desarrollo humano, de acuerdo a cómo nos criaron a nosotros, así nosotros vemos las cosas alrededor de nosotros. Y no necesariamente es así. Este libro tiene teología, sociología, psicología y filosofía. Está en casa también. The Game of Life, el juego de la vida. Aquí yo tengo la foto de la caída del Imperio Romano. Porque ellos jugaron el juego de la vida y a última hora ellos mismos se destruyeron. Ningún imperio pudo contra Roma. La vida tiene reglas, tiene normas. El que no aprende esas reglas y esas normas no llega a ningún lugar. Y por eso es que esta juventud se está muriendo joven, porque no siguen reglas ni normas. Es el número 9. El número 10. Esa es la teología hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. Nicanor González se ha atrevido a sentarse para escribir la teología del pueblo pentecostal. Somos más de 800 millones de hombres y mujeres en el mundo que creemos la teología pentecostal. Y aquí yo presento que la teología de Cristo fue una teología pentecostal y que el Pentecostés tiene que ver con la relación con el Espíritu Santo. Y el más reciente, no el último, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Este sí lo puede pedir en Amazon. Pida este en Amazon. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon Book. Y si pone el nombre, la interpretación del mal y la santidad de Dios, entonces ellos se lo van a mandar. Tengo algunas copias, si quiere tener alguna. Yo tengo algunas copias aquí en español y en inglés. Esto es bueno para la juventud también. Está en inglés también. Así que este está en Amazon. Entonces, la posición mía es tomar todos estos libros y mandarlo a Amazon para que la gente lo pida ya. Pero aquí yo tengo miles de libros en cajas que quizá voy a negociar con algunas congregaciones para que compren cajas y hagan pro templo y que lean ese escrito del doctor González de la congregación. Así que poco a poco estamos en este proceso para bendecir al Señor. La finanza que yo recibo es para invertirlo, porque cada libro de eso ahora en Amazon me va a salir casi en 11, 12 mil dólares. Cada uno de ellos. Y como estamos retirados y no hay un salario para cubrir esas cosas, que cuando uno se retira ya usted no recibe salario. Recibe un estipendio, es el seguro social, pero no hay un salario formal. Dice, pero usted es psicólogo. Es verdad, soy psicólogo. De vez en cuando es que veo pacientes últimamente, no estoy como antes por igual, que quiero mantener mi salud. Estoy escribiendo y estoy haciendo lo que necesito hacer. Y le doy esa información con todo mi corazón a ustedes para que ustedes sepan de mi trayectoria y qué estamos haciendo. 646-755-1290. Si quiero ordenar los libros, o me escribe a nicanor55@gmail.com. nicanor55
gmail.com, y yo le mando el menú de todos los nombres de los libros, que en este momento se hizo muy rápido, y así usted ordena. También tenemos más de 100 conferencias en CD de salud mental. Usted la puede tener en su casa para escuchar esta conferencia que yo presenté en esta conferencia. Nos veremos en 2 días. Bendiciones. 646-755-1290 es mi celular, o a mi email nicanor55@gmail.com. Bendiciones.